Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar en este vídeo acerca de esta batería del fabricante DE. Se trata de una batería de litio ferrofosfato. Concretamente este modelo es el modelo de 10 kWh, aunque bueno, podéis comprobar que se trata de una batería modular, por lo tanto podemos ir ampliando diferentes módulos dependiendo de nuestras necesidades. Y bueno, pues en este vídeo vamos a enumerar las ventajas y los inconvenientes que le hemos encontrado a esta batería después de haberla probado durante unas semanas, para por último realizar un pequeño tutorial para todos aquellos que estéis interesados para poder instalarla y ponerla en funcionamiento. Así que vamos a comenzar con este pequeño análisis de esta batería de litio ferrofosfato del fabricante DE. Este vídeo está patrocinado por nuestra tienda especializada en fotovoltaica, desde donde pueden adquirir componentes para su proyecto en energía solar a precios muy competitivos y con servicio postventa incluido. Vamos a comenzar enumerando los accesorios que se incluyen con este pack de batería de 10 kWh. En este caso, bueno, pues se incluye una base donde vamos a ir apilando los diferentes módulos de batería. Como veis, lleva un conector rápido que va a servir para poder ir apilando los conectores, ir conectándolos entre sí de forma muy cómoda, sin necesidad de cableado adicional. Se incorporan también unas pletinas de fijación, unos asas que nos van a servir para poder manipular con seguridad los módulos de almacenamiento. Se incluye también un manual en inglés, un adaptador Wi-Fi que por el momento no va a ser necesario utilizarlo, dado que vamos a monitorizar a través del inversor la batería. Y bueno, pues podéis ver que también se incluyen unos cables de potencia de 48 voltios. En este caso, por un extremo tenemos conectores rápidos que van en el BMS de la batería, y por el otro extremo tenemos unos terminales de anilla. Aquí tenemos que tener la precaución de que bueno, es posible que debido al grosor de este cable, es de unos 70 milímetros cuadrados, soporta hasta 250 amperios, debido a que es un cable bastante grueso, es posible que no entre en la ranura de algunos inversores, como por ejemplo los inversores híbridos monofásicos. Así que bueno, pues vais a tener que realizar alguna prolongación con algún cable de prolongación y por ejemplo un portafusible, como estáis viendo en estas imágenes, para poder realizar estas conexiones, debido a que bueno, pues el terminal de anilla y la sección del cable que incorpora esta batería es bastante grueso, así que habría que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues también se incluye el cable de puesta a tierra, el cable de datos, de comunicación entre la batería y el inversor, y el módulo de BMS. En cuanto a las ventajas y los inconvenientes que le hemos encontrado a esta batería después de haberla probado durante unas semanas, podemos destacar que bueno, pues quizás lo que más nos ha gustado, aparte de las especificaciones y que se trata de una batería de litio ferrofosfato de última generación, quizás pues bueno, el detalle que más nos ha gustado es que se trata de una batería modular que guarda un grado de protección IP65 que no suele ser demasiado habitual, y que esto, al ser modular, pues bueno, nos permite poder ir ampliando la capacidad dependiendo de nuestras necesidades de una forma muy cómoda, sin necesidad de ir cableando. Y bueno, pues nos permite hasta 6 módulos apilados para poder llegar hasta 30 kWh de capacidad, y aparte podemos poner varias torres en paralelo si necesitamos superar esos 30 kWh de capacidad. Por otro lado, hay que destacar que tiene una garantía de 10 años, y también por otro lado el precio, que tiene un precio bastante económico. En cuanto a los detalles que menos nos han gustado, destacar por un lado que se incluye un adaptador Wi-Fi, pero por el momento no está operativo, dado que, como es lógico, es más cómodo poder realizar la monitorización del conjunto de la instalación desde la propia pantalla del inversor o desde la aplicación para dispositivos móviles del inversor, desde donde vamos a poder ver todo el estado de la instalación y no solo de la batería. Y por otro lado también destacar que se incluyen unos cables de potencia con una sección de unos 70 milímetros cuadrados y unos terminales de anilla que no va a ser posible conectarlo a la mayoría de inversores, así que vamos a tener que realizar algún tipo de prolongación debido a que estos terminales de anilla son bastante gruesos. Así que estos serían un poco los detalles que menos nos han gustado. Una vez que ya tenemos todos los módulos apilados, ahora vamos a proceder a realizar las conexiones eléctricas. Por este lateral izquierdo podéis ver que tenemos el puerto donde podemos conectar el adaptador Wi-Fi, que en este caso no va a ser necesario, dado que vamos a monitorizar la batería desde el propio inversor, así que no lo conectaríamos. Tenemos también el puerto IN para poder ir paralelizando diferentes torres, podemos ir poniendo más torres en paralelo, y el puerto PCS, que es donde vamos a conectar el cable de comunicaciones que viene junto con la batería. Es este cable que podéis ver aquí, ya viene preparado y crimpado
Además viene con un conector que nos va a permitir poder guardar el IP65. Simplemente tenemos que insertarlo, apretarlo, y por el otro extremo tenemos que conectar en el puerto BMS CAN del inversor. Por este otro lateral vamos a conectar los cables de potencia. Simplemente, bueno, tenemos que insertar el conector rápido teniendo en cuenta la muesca y apretar con fuerza. Como veis, pues bueno, simplemente teniendo en cuenta la muesca tenemos que apretar hasta escuchar el clic. Ahí podéis ver. En caso de que necesitemos sacar el conector, tiene aquí esta muesca que tenemos que apretar para tirar hacia atrás y poder sacar el conector. Del mismo modo vamos a conectar este cable negativo que va al inversor, simplemente teniendo en cuenta la muesca, y apretamos con fuerza. Por aquí podéis ver cómo quedarían los cables de potencia. En este caso hay que señalar que son unos cables con una sección bastante gruesa de 70 milímetros cuadrados, y además también tienen un terminal de anilla bastante grande, así que es posible que no entre en algunos de los inversores, como por ejemplo este. Se trata de un inversor monofásico de uso residencial de 6 kilovatios, y en este caso, bueno, hemos tenido que utilizar unos cables de prolongación con una sección de 35 milímetros cuadrados y unos portafusibles para poder realizar las conexiones con los terminales de anilla que vienen junto con el cable de la batería. Y bueno, de este modo pues tendríamos unas protecciones añadidas a la instalación de la batería, y bueno, pues así es como quedarían los cables de potencia, tanto positivo como negativo, así como el cable de comunicaciones. Una vez que ya tenemos todas las conexiones de la batería y el inversor apagado, vamos a poner en funcionamiento la batería desde el botón lateral. Simplemente tenemos que pulsar. Vais a ver cómo los LED de estado de carga de la batería se iluminan, y es importante comprobar que el LED de la izquierda parpadea en color verde. Esto nos indica que la batería está funcionando con normalidad, así que ahora ya podríamos poner en funcionamiento el inversor. Tenemos que pulsar el interruptor que está en la parte inferior del inversor, en la posición ON. Tenemos que también subir las protecciones de corriente alterna y las protecciones de corriente continua. Activamos el interruptor de corriente continua de los paneles solares que está en el inversor, y podéis ver cómo el inversor ya se pone en funcionamiento. Así que ahora tenemos que configurar la batería. En este caso, bueno, pues nosotros tenemos configurado el inversor para que esté en modo autoconsumo, es decir, el inversor primero va a cargar la batería, y si sobra energía queremos inyectar a red. En caso de que no queráis inyectar a red los excedentes que os sobran, pues lo dejáis desmarcado. En este caso lo vamos a dejar marcado. Y bueno, pues tendríamos que configurar el apartado de Battery Settings. Aquí tenemos que poner modo litio. Y bueno, pues se recomienda rellenar estos parámetros, aunque posteriormente el inversor va a comunicar con el BMS de la batería y va a adaptar tanto la carga máxima como la descarga máxima en función del estado de la batería. Aquí os recomiendo que pongáis 200 amperios hora para este modelo de 10 kilovatios hora, dado que tiene dos módulos de 5,12, cada módulo de 5,12 es de 100 amperios hora, así que la suma serían 200 amperios hora. Y bueno, pues aquí podríamos poner hasta 180 amperios, aunque el inversor no va a llegar. Os recomiendo que lo dejéis en 100, a modo un poco de protección, dado que, como os decía, luego posteriormente el inversor va a ir en función de lo que le indique el BMS. Vamos a validar los ajustes, y bueno, pues en la siguiente pantalla aquí podéis marcar si queréis cargar desde un generador eléctrico o si queréis cargar desde la red la batería. Validamos. Aquí en esta otra pantalla podemos configurar la descarga máxima de la batería. En este caso, bueno, podéis bajarlo un poco si queréis. Podemos ponerlo, por ejemplo, en 20% la descarga máxima, sería un parámetro bastante conservador, y que vuelva a descargar, por ejemplo, cuando llegue al 35% de la carga de la batería. En este caso, aparte de estos ajustes, tenemos que validar después otros ajustes que veremos a continuación. Y aquí, bueno, pues lo importante es que, como hemos puesto modo litio, que comunique correctamente con el BMS. Podéis ver que aquí ya nos indica DY, esto indica que ha comunicado con el BMS de la batería DY, por lo tanto tenemos correctamente la comunicación. Ahora ya nos iríamos a este otro apartado de System Work Mode. Aquí tendríamos que configurar el tiempo por uso, tenemos que marcarlo, y aquí tenemos que marcar la descarga máxima por tramos horarios, dado que si lo dejamos como viene por defecto no nos va a dejar descargar la batería más allá del 80%, así que bueno, podemos dejar, por ejemplo, que se descargue la batería hasta el 20%. Lo vamos a poner en todos los tramos horarios.
Una vez que hemos seleccionado la descarga máxima, en este caso 20%, lo hemos puesto en todas las filas de esta columna, ahora ya lo validamos y cuando salimos a la pantalla principal podemos ver cómo ya, bueno, pues la batería está funcionando. En estos momentos, pues bueno, lo que estamos haciendo es alimentar los consumos que tenemos en la casa, unos 420 vatios aproximadamente. Estamos alimentándolo con fotovoltaica para no coger energía de la red y la energía que está sobrando la estamos volcando, la estamos utilizando para cargar la batería. Si pulsamos el icono de la batería podéis ver cómo estamos cargando con unos 34 amperios de energía solar y bueno, si pulsamos aquí tenemos más información del BMS, como por ejemplo los límites de carga y descarga que le está indicando el BMS de la batería al inversor. Tenemos también la información de la temperatura, el estado de carga, etcétera. Así que bueno, como habéis podido comprobar, es una batería muy sencilla de configurar, muy sencilla de instalar también, dado que se trata de una batería modular que bueno, pues nos permite ir apilando los diferentes módulos sobre la base y posteriormente conectar el BMS también sin necesidad de ir cableando los módulos de batería. Simplemente tendríamos que conectar el BMS al inversor y realizar los ajustes que hemos visto en este vídeo. Así que bueno, espero que os haya parecido interesante, que sea de utilidad este vídeo y hasta la próxima.